Tardes, alumnos. Buenas tardes, profesora. Bueno, pensé que no me vieron. Escuchen, el día de ayer estábamos viendo el tema de los mitos y leyendas. ¿Recuerdan algo que habíamos hablado? No, profe. Bueno, para refrescar un poquito la mente, vamos a hablar qué son los mitos. Los mitos hacen referencia a las narraciones antiguas que los hombres fueron creando en relación a los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, como el origen del universo, cómo fue creado la noche, el día, el fuego. Bueno, hay mil preguntas que un ser humano se pregunta de cómo fue y que a veces no encuentra respuestas. Entonces vamos a ir viendo ese tema y también vamos a ver qué diferencia hay, por ejemplo, con la leyenda. La leyenda tiene que ver o hace referencia a la historia Profe, de... Sí, ¿qué, qué, bueno, qué, no, qué significa leyenda? justamente que le iba a recordar lo que es leyenda. Tomen atención. La leyenda se refiere a las historias de los hombres que van relatando a partir de los hechos sucedidos en un lugar y tiempo determinado. O sea, pero sin embargo va sufriendo modificaciones, dice, porque se dan a conocer de manera verbal. Otra cosa, habíamos hablado un poquito lo que es la diferencia. ¿Recuerdan aparte de la diferencia de mito y leyenda? No, profe. No. Bueno, vamos a recordar nuevamente, tomen atención, la diferencia entre mito y leyenda. La primera diferencia que encontramos en el mito, que el mito es un relato que intenta explicar el misterio de la realidad y que está asociado generalmente a las creencias y ritos de un pueblo. Por ejemplo, los dioses, los semidioses, los monstruos. En cambio, la leyenda nos pretende explicar lo sobrenatural, pues es un relato también que resalta alguna característica o atributo de un pueblo, ciudad o región a partir de personajes y hechos reales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, aparte de eso vamos a ver otra diferencia que estamos viendo, que habíamos hablado ayer en el caso, por ejemplo, el mito. El mito tiene que ver con que existe una inspiración divina que da a conocer el hombre al explicar los fenómenos. En el caso de la leyenda, se conoce lo dicho porque se ha transmitido de generación en generación. O sea, hay los sucesos, por ejemplo, de la leyenda suceden en un tiempo real histórico, en un lugar reconocible y con protagonistas reales. En cambio, el mito tiene que ver que sucede en lugares y tiempos ficticios. O sea, ahí vamos entendiendo la diferencia entre mitos y leyendas. Vemos otra diferencia, son una narración tradicional corta las leyendas. Por ejemplo, son cortas en un solo episodio. En cambio, los mitos se ocupan generalmente de dioses y forman parte de un entramado complejo. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, otra cosa, estábamos viendo también cuáles son las características de mito y leyenda. Encontramos la primera característica acá en la pizarra, que son relatos tradicionales que transmiten de forma oral. Otro, los personajes de carácter divino o heroico, dioses, semidioses, héroes o monstruos, dijimos, ¿entienden? Bueno, vamos a seguir viendo. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? En el caso de la leyenda son narraciones breves. Como dice, narran la existencia de seres sobrenaturales. ¿Alguna vez han escuchado hablar de narraciones, de leyendas y mitos? No, profe. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de lo que veníamos hablando. Por ejemplo, ahí dice, ¿qué son los mitos y leyendas? Vamos entendiendo qué eran los mitos. Bueno, vamos viendo ahora las características principales que acá habla, por ejemplo, que ya habíamos repasado algunas y habla del tipo de características. Ahora hay otra cosa que vemos acá en el Power, la diferencia entre mito y leyenda, dice.
Bueno, ahí pasa, ahora un poco en resumen, vamos a ver el video. Hay un video que habla de mitos y el otro de leyendas. Acá un poco quiero decirle que la mitad de los alumnos van a tratar de ver la parte izquierda, van a ver el video de lo que trata de mitos. Y en la parte derecha tiene que ver los alumnos que están viendo la leyenda, el video que está, por ejemplo, si observan el PowerPoint, van a ver que hay una leyenda que trata de la Llorona, otra leyenda que hayan escuchado, otra, por ejemplo, en los mitos tiene que ver el duende. Vayan diciendo otros. ¿Qué otra leyenda conociste? La Caperucita Roja. Bueno, esa no es una leyenda, es un cuento. Bueno, pero vamos viendo. Entonces, ahora vayan con el celular, busquen ahí en la página, Profe, que yo lo subí. profe, Sí. yo una vez leí en internet de una historia de que había unos países que no se querían y sus hijos de un país que no se querían y el otro país que no se querían se unieron y estaban juntos. Entonces los países declararon una guerra y dice que los transformaron, dice que la madre tierra les convirtió en unos cactus para que se protegieran. Como la flor del cactus dice que era la chica y el cactus que parece con sus largas espinas que parece que estaría abrazado con ella, dice. Bien, ahí como la alumna Dana habla de la Pachamama, que es un mito o una leyenda. Hay tantas historias que tiene que ver con los mitos y leyendas y tiene que ver, como veníamos explicando, la diferencia entre ambos y por qué si realmente son historias reales, son historias ficticias. Hay que... Señor, Sí. los mitos serían fantasía, ¿no? Muy bien, los mitos tienen que ver con la fantasía, en cambio las leyendas dice que pasan de generación en generación, por ejemplo van contando los abuelos a los nietos, es una costumbre, son creencias que antes tenían, pero ahora antes que pase la hora vamos a tratar de ver los videos, por favor, ¿sí? Muy bien por la alumna que respondió, tiene que ver con esa parte de la Pachamama que habíamos hablado anterior en la clase antes. Pero ahora vamos a tratar de organizarnos, ¿sí? El grupo de la izquierda va a ver el video de los mitos. Y el de la derecha, que es el otro grupo que no habla, no participa, va a ver lo que son las leyendas. Y luego vamos a tratar de debatir los temas y de ver las diferencias. Como también hay similitudes, si ustedes observan, vamos a tratar de ver, ahí hicimos un cuadrito donde tiene que ver las diferencias, no pusimos las similitudes, pero ustedes les van a poner cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias que encontramos entre mito y leyenda. Ahora, si nos metemos un poco más profundo, también hay leyendas urbanas que tienen que ver con la juventud de ahora, porque por ahí vemos lo que son las leyendas. Y un minuto, tiene que ver las leyendas y los mitos de nuestra provincia o de nuestra República Argentina y el mundo entero, ¿entienden? Entonces es muy importante conocer este tema de la literatura y ver las diferencias, ver los personajes, el espacio, el escenario, dónde trató todos estos temas y cómo lo hicieron, o sea, aparte de poder dar a conocer de boca en boca, como bien decía la leyenda, que se transmite de generación en generación. Entonces no perdemos más tiempo, a ver quién es que levanta la mano, sí. Yo quería decir, la leyenda, que sería una leyenda, la de los tres chanchitos y el lobo, ¿no sería también un mito porque los lobos soplan? Vamos a volver a entender. Los mitos, volvemos a recordar de nuevo que los mitos tienen que ver, que hace referencia a narraciones antiguas. O sea, son como antes la gente iba contando, porque eso lo contaban los bisabuelos, viene de cuentos de antes, dice antes de lo que... ¿Por qué? Porque el hombre quería descubrir cómo era eso, o sea, qué es lo que decían en la antigüedad acerca de ese tema. Entonces vamos a profundizar mejor, pero ahora, mientras ustedes vayan viendo, vamos a ir encontrando, ¿sí?, las diferencias. Bueno, chicos, trabajen y luego hacemos el cierre, el final, que es con el debate entre los que han leído, los que han visto el video de lo que es los mitos y el otro grupo de lo que es las leyendas. Por favor, a ponerse en acción y bueno, trabajemos y después debatimos. ¿Está bien? Está bien, profe.